placer verte como siempre. Igualmente, Luis. Es un gusto estar acá. Ahora sí, momento decisivo. ¿Qué escenario ves? Bueno, yo veo un escenario de balotaje, claramente. Veo que vamos a ir al balotaje. Estoy convencido de que con Patricia vamos a llegar al balotaje. Hubo un triple empate prácticamente, donde nosotros estuvimos muy cerquita de Javier Milei. Y lo que veo es, de acuerdo a cómo se viene desarrollando la campaña y teniendo en cuenta que estamos en un contexto de una economía totalmente incendiada. Digo, los datos económicos no son alentadores, pero fundamentalmente estos datos económicos se reflejan en personas que caen en la pobreza, en personas que no llegan a fin de mes. Y el gobierno vuelve a apelar a la receta del plan platita. Y la verdad que la gente no les cree. Sabe que, en definitiva, este incremento de los salarios, mágicamente, a un mes y medio de las elecciones, es pan para hoy y hambre para mañana, que esto en 6 meses va a ser más inflación. Y ya tenemos una altísima inflación. Estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 32 años, Luis, el 12,5% mensual, con un gobierno que no hace nada para mejorar o estabilizar la economía. Muy por el contrario, le pone nafta al fuego. Esto es, sigue emitiendo descontroladamente, le da la maquinita, el central sigue asistiendo al Tesoro y esto repercute directamente en precios y, en definitiva, en la inflación que vamos a terminar sufriendo todos los argentinos en 6 meses más. Entonces, claramente en este escenario me veo con Patricia Bullrich compitiendo en el balotaje. Contra Javier Milei y Víctor Villarruel. Probablemente sea contra ellos, sí, seguramente. Ayer lo vi a Javier Milei aquí en el canal con Eduardo Feynman diciendo Patricia es una mujer que estuvo en el peronismo, que tiró bombas, etc. Siempre veo una crítica muy potente hacia ustedes, no tanto hacia Massa. ¿Hay acuerdo entre Milei y Massa? Lo que está seguro y está claro es que hay gente del kirchnerismo y del masismo particularmente que ha integrado las listas de Javier Milei en La Libertad Avanza. Eso es un hecho de la realidad, es un dato duro de la realidad. Después, que se hacen guiños constantemente, lo del presupuesto fue una muestra. Y después que claramente los ataques de Javier Milei para con Patricia Bullrich demuestran que nosotros estamos bien y venimos creciendo. De lo contrario, no existiría esta agresividad y esta violencia que constantemente sufre Patricia Bullrich, que no es nueva. Una Patricia Bullrich que ha reconocido su militancia en la JP, es una persona que ha luchado toda la vida por defender los valores de la democracia e injustamente Javier Milei la ataca y la agrede. Con un altísimo voltaje de violencia, que no solamente ha tenido como destinatario a Patricia Bullrich. Digo, todos aquellos que se oponen a Javier Milei, inmediatamente surge el insulto, el destrato y la descalificación. Si sos periodista y lo criticás, vos lo sabes bien. Sos ensobrado. Lo primero que te dice es que sos ensobrado. No es que estás haciendo periodismo independiente, no es que estás ejerciendo la libertad de expresión, sino que lo que estás haciendo es recibir dinero y sos un ensobrado. Y si sos un político, en definitiva, y no estás de acuerdo con lo que pensás, sos casta. Hay una intolerancia enorme en su discurso, digo, y esto es necesario decirlo. Y esto va a contramano de los principios libertarios, porque si hay algo de lo cual se nutre el liberalismo, es de la tolerancia y el respeto al que piensa diferente, al que piensa distinto. Puede no coincidir o no, pero en definitiva defiende tu libertad para que puedas decirlo. Y esto no ocurre en el caso de Javier Milei. Todos los que están con él, sean sindicalistas que llevan 30 años o sean viejos dirigentes políticos, no son castas por el solo hecho de pertenecer a su espacio político. Y todos los que están enfrente, en definitiva, son condenados a la hoguera de la casta. Cuando lo que olvida Javier Milei, que el problema en la Argentina no es la casta. El problema es la corrupción y los mafiosos que se han enquistado en el poder. Te hago una pregunta personal y otra más política institucional. Personalmente, ¿Milei es un intolerante? Por momentos sí, claro. Por momentos tiene... Cuando hace una crítica despiadada del que piensa distinto, cuando lo descalifica, cuando lo insulta, cuando lo agrede, eso claramente demuestra intolerancia política. Estamos a 40 años de democracia. Estamos a 40 años de democracia. Y la verdad que si hay algo que deberíamos haber aprendido es a debatir y a confrontar ideas sin descalificaciones ni agravios. Al contrario, con respeto, con altura, digo, pensando en lo mejor para los argentinos, pensando en que tenemos que
llevarle tranquilidad a una sociedad que hoy tiene miedo. Y ese miedo, nosotros insistimos, se lo vamos a sacar con orden. Digo, lo más revolucionario y disruptivo para esta Argentina que es caótica, que es anárquica, que tiene vacíos de poder, en donde todo el mundo hace lo que quiere, es ponerle orden. Digo, y eso es lo que nosotros creemos. ¿Para qué? ¿Orden para qué nosotros planteamos? Para que vos puedas salir de tu casa sin el temor de que te afanen por un celular o una mochila o que te terminen matando. El orden para que puedas llegar a tu laburo tomándote un bondi, un colectivo, y no tengas que sufrir un piquete por parte de 50 tipos en donde el Estado los deja cortar la calle sin ningún tipo de consecuencia. El orden para que tus hijos, cuando vayan al colegio, tengan los 190 días de clases en las escuelas públicas y no tengan que sufrir a los Baradel de la vida, en donde en definitiva terminan degradando la educación pública. Y hoy tenemos una educación pública en donde tenés un gravísimo problema de deserción escolar porque el 50% de los chicos se te caen y ahí tenés que poner orden porque tenés una herramienta poderosísima, Luis, para que esos chicos terminen la escuela. Tenés la UH. Lo que tenés que poner orden para cruzar esa AUH, esa asignación universal por hijo que reciben los padres y que tienen obligación para mandar a sus chicos al colegio con los ministerios de educación de las provincias, para controlar que cumplan con ese deber que asumieron a la hora de recibir la UH, que es mandar a los chicos al colegio. Retomo, tiene momentos en donde es intolerante, dijiste Javier Milei, cuando no acepta la crítica, ¿es esencialmente democrático? La tolerancia es uno de los principios democráticos. Participa del sistema democrático, claro está, ha ido a elecciones, pero sin lugar a dudas estos sesgos de intolerancia, estas críticas despiadadas, estos insultos, sin lugar a dudas van a contramano de los valores del sistema democrático. Yo veía que él hace un tiempo atrás hablaba de que practicaba boxeo con la cara de Alfonsín. Practicaba boxeo con el padre de la democracia, con el que nos garantizó, junto con todo el pueblo argentino, que hoy tuviésemos libertad. Digo, estamos hablando de que sin Raúl Alfonsín y sin un pueblo determinado, hoy no viviríamos ni en democracia ni tendríamos libertad. Yo digo, ¿ves un germen y yo no practico boxeo con Alfonsín, yo aprendí el preámbulo, Está claro. como muchísimos argentinos. ¿Ves un germen de un autoritario si tiene poder? Bueno, si desconoce al Congreso, como dice que lo va a desconocer y en definitiva va a terminar en una suerte de esquema plebiscitario refrendario, sin lugar a dudas está atentando contra la división de poderes en la República Argentina. Eso está claro y eso va a contramano de los principios republicanos que están consagrados en la Constitución Nacional. Por eso yo la otra vez decía que los principios fundantes de Juntos por el Cambio, desde lo económico lo explicó muy bien Melconian, nosotros queremos un capitalismo occidental, federal, para que llegue a todas las provincias y progresista. Y Juntos por el Cambio es una fuerza democrática, representativa, republicana y federal. Esto nos constituye, el respeto a la Constitución, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las libertades individuales, el derecho a la seguridad ciudadana que tienen todos los argentinos para que no te roben o te maten con un Estado que te abandona. Eso es lo que nosotros creemos que debe garantizarse en la República Argentina, donde la división de poderes tiene que estar garantizada, porque nosotros denunciamos al kirchnerismo cuando quería cooptar la justicia, cuando quería avanzar sobre el Poder Judicial, cuando lo quería someter para garantizarse impunidad, cuando quería enjuiciar a todos los miembros de la Corte porque de alguna manera no se alineaban a las políticas del gobierno. Y eso habla de interferencias con uno de los poderes que es central para garantizar la vida, la libertad y los bienes de los argentinos. De la misma manera, el otro poder es el Congreso de la Nación, lo tenés que respetar. ¿Les perjudicó la interna tan dura entre Horacio y Patricia? Probablemente algunos puntos se perdieron, ¿no? Pero bueno, ya está, es parte del pasado. Lo importante, Luis, nosotros rápidamente dimos vuelta de hoja. Probablemente muchos nos preguntaban qué iba a pasar con el espacio después del 13 de agosto. Había un reclamo recurrente respecto de cuál era el futuro y el espacio está unido. Y el espacio no solamente está unido y estamos trabajando todos juntos
dentro de Juntos por el Cambio, sino que ha demostrado vitalidad y ha demostrado renovación. Lo viene demostrando en las provincias con enormes desempeños en muchísimas provincias donde Juntos por el Cambio va a gobernar. Chubut con Nacho Torres, San Juan con Marcelo Rego, Santa Fe con Maxi Puyaro. Digo, estamos en infinitas mejores condiciones de las que estábamos en el 2015 cuando teníamos muy poquitos gobernadores y muy poquitos legisladores para garantizar que ese proceso de reforma que desde el 10 de diciembre vamos a presentar en el Congreso de la Nación se pueda implementar, que esa modernización laboral que reclama el Estado, ese equilibrio fiscal que nosotros estamos sosteniendo que es imprescindible para bajar el déficit y bajar el principal problema que tienen los argentinos, que es la inflación, esa modernización del Estado, ese pacto fiscal, esa reforma al Código Penal, requieren de músculo político, requieren de mayorías, porque si no es puro voluntarismo. Si no, quedamos en eslogans. Digo, si llegás al Congreso y no tenés la posibilidad de aprobar esas reformas, caen en saco roto. Detengamos en alguna de las cosas que dijiste, reforma laboral o modernización laboral, lo más gráficamente posible. ¿Qué modalidad de contrato de trabajo piensan? Bueno, primero, lo que tenés que tener es una modalidad de contrato de trabajo que garantice, por un lado, que los que están precarizados hoy puedan ingresar al mundo laboral. Este esquema laboral no lo está permitiendo. Este esquema laboral es repulsivo de todos aquellos que no tienen un laburo. De hecho, vos pensás que en los últimos 10 años se han mantenido la cantidad de empleados registrados formales que gozan de RT, que gozan de jubilación, que gozan eventualmente de licencias por paternidad o por maternidad. Digo, los derechos consagrados para los trabajadores. Y por otro lado tenés, además de los precarizados, tenés los que viven de un subsidio o de un plan del Estado, de un plan potenciar trabajo. Tenés que garantizar un régimen especial para esas personas que hoy están caídas del sistema, que no las defiende nadie, que no las defiende el sindicalismo argentino, porque solamente les interesan aquellos que aportan a las cuotas sindicales de sus organizaciones sociales, que tampoco las defienden los piqueteros y las organizaciones piqueteras, porque esas organizaciones piqueteras los quieren mantener de rehenes ahí, porque claramente son la fuerza de choque que tienen para presionar al gobierno para que aumente la cantidad de transferencias a esas organizaciones sociales. Es escandaloso lo que ocurre. Vos fíjate la noticia que se conoció hace 2 o 3 días atrás. El gobierno le transfirió a las organizaciones piqueteras 9.000 millones de pesos, pero no para mejorarle la situación a los beneficiarios. No es para que tengan un incremento, no. Es para las cajas chicas de esas organizaciones sindicales, de esas organizaciones piqueteras. Entonces tenés que ir a un régimen que puede ser el de la construcción, por ejemplo, con una libreta de fondo de desempleo, en donde vos tengas un régimen especial para todas aquellas personas que están precarizadas, que están en la informalidad o que tienen un plan social. En donde nosotros decimos, esos planes sociales se tienen que transformar en un seguro de desempleo. Tienen que dejar de tener esa condición de plan social y transformarse en un seguro de desempleo con condicionalidad y con terminalidad. Y en donde tenemos que eliminar definitivamente la intermediación, y lo vamos a hacer desde el minuto 1. Y donde la persona que recibe ese plan tenga la obligación de buscar laburo, tenga la obligación de salir a buscar trabajo. Que no sean planes de descansar para aquellos que no tienen la voluntad de incorporarse en el mercado laboral. Yo digo, pensar en un contrato de trabajo sin aportes o con reducción de aportes y sin indemnización no está en el horizonte de No, ustedes. no está. No, porque vos además tenés una constitución. Tenés una constitución. Y esa constitución te dice que vos tenés que garantizar la protección contra el despido arbitrario. Ponele el nombre que quieras. Pero protección contra el despido arbitrario está establecido en la Constitución Nacional. Y salvo que quieras violarla, tenés que cumplirla. Entonces, tenés que ir a un esquema indemnizatorio. Pero ese esquema indemnizatorio o protectorio, que como vos lo quieras llamar, con un seguro de desempleo, una libreta de fondo de desempleo, o como sea, tiene que ser previsible. No tiene que fomentar la industria del juicio. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo. El salario mínimo vital y móvil actualmente el salario promedio, perdón, está en 140.000 pesos. Una persona con 10 años de antigüedad, si es indemnizada por la ley de contrato de trabajo, a un empleador, eventualmente indemnizarla le cuesta 1.800.000 pesos entre el mes de servicio por cada año, la integración del mes de despido y el preaviso. Y es una indemnización eventualmente razonable. Ahora,
cuando interviene la industria del juicio, cuando se aplican las multas de la ley de empleo, esa indemnización se puede quintuplicar y puede pasar a 9.800.000 pesos. Entonces, esa legislación laboral, lejos de promover el empleo, lo que hace es ser refractaria a la generación de nuevos puestos de trabajo. Yo he caminado muchísimo en la Argentina y te encontrás con pequeñas y medianas empresas que dicen, yo podría tomar una o dos personas más, pero tengo miedo. Sí, claro. Tengo miedo de tomarlas. Podría, en un régimen laboral que sea previsible, que sea razonable, yo podría tener 2 o 3 personas más trabajando en mi comercio, en mi pequeño emprendimiento, en mi pyme, pero no lo quiero hacer. En este esquema laboral no sé qué puede pasar ante un eventual despido, porque la verdad que el margen de acción es tan amplio que quizás tengo un abogado despiadado enfrente que me hace un juicio en donde me reclama por cuestiones que no ocurrieron y termino dejando mi empresa. ¿Te molestó que tardara casi un mes Mauricio Macri en decir Patricia es mi candidata? No, a mí no, porque primero que lo dijo. ¿Le creíste? Sí, claro. Primero que estuvo con nosotros el día 13 de agosto, lo dijo en varias oportunidades. Probablemente algunos esperaban otro tipo de manifestaciones, nosotros no, nosotros estábamos conformes. Mauricio Macri es un expresidente, persona de consulta. Me parece que hay que dejarlo tranquilo y nosotros nos tenemos que enfocar, después de una interna en donde giró en torno a nuestra visión y la visión que tenía Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, tenemos que hablar de los problemas de la gente. Me parece que ese es el desafío, decirle a la gente cómo le vamos a bajar la inflación, decirle a la gente cómo vamos a mejorar sus problemas de inseguridad. No solamente el narcotráfico en Rosario, sino el problema que tiene cuando sale de su casa y le roban el celular, le roban la mochila, o tiene miedo por sus hijos cuando llegan de bailar. Me parece que esas son las cosas que... O tiene miedo cuando sus hijos llegan de la escuela porque no sabe qué pueden ocurrir. Me parece que tenemos que pensar en resolver los problemas de la gente a partir de una premisa. Ordenemos la Argentina. Ahí sentado Jorge Liotti, mi compañero de La Nación, dijo, la fórmula Bullrich-Petri perdió épica después de la elección que había tenido durante toda la interna, que era enfrentarse al aparato, al PRO de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y hoy no encuentra su épica. ¿Cuál es la épica? Pero no, nos enfrentamos al kirchnerismo, nos enfrentamos al populismo. Fuimos los únicos que lograron frenar al kirchnerismo para que no se transformara en un proyecto hegemónico, Luis. Si no, estaríamos en Venezuela o algunos kilómetros más acá en Formosa. Si hubo una fuerza política que con determinación, con coraje, desde antes incluso de constituirse con sus integrantes, frenó la embestida contra el campo, la 125, frenó el intento de cooptación de la justicia, cuando con ese eslogan grandilocuente de democratización de la justicia intentaban colonizarla con incluso partidizándola, con una organización como Justicia Legítima. Fuimos los que denunciamos el robo de vacunas. Fuimos los que denunciamos la corrupción kirchnerista. Hoy Cristina Fernández está condenada a 6 años de prisión y tiene un embargo de 86.000 millones de pesos producto de una denuncia que hizo Juntos por el Cambio. Nosotros denunciamos el saqueo que originó el kirchnerismo durante 12 años de gestión. Fuimos los que pedimos junto a los padres que abrieran las escuelas y que dejaran a las personas que fueran a trabajar durante la pandemia y este enamoramiento que tuvo Alberto Fernández de la cuarentena. Y somos la fuerza política que puede terminar con el kirchnerismo. Nosotros, hoy el desafío que tenemos enfrente es terminar con el populismo que tanto daño le ha hecho a la Argentina. ¿Populismo de izquierda o populismo de derecha? Pero esto en definitiva... es kirchnerismo y Milei. Bueno, claro. ¿Milei es un populista de derecha? Sí, claro. Pero ¿qué duda te cabe? Cuando, en definitiva, a problemas complejos te propone soluciones simples. Cuando empieza a procrastinar y a decir que todo lo que hacía era de mentirita, porque en definitiva no había una motosierra, sino había una pincita de pilar y una curita, que no iba a eliminar los ministerios, sino que iba a reorganizar al personal, que la dolarización sin dólares no se puede hacer, y eso lo dicen sus propios economistas, no lo decimos nosotros. No es que nosotros lo estemos diciendo, son sus propios economistas los que dicen que no se puede hacer una dolarización sin dólares. Entonces, claramente hay propuestas que son de un populismo extremo y que son inviables y inaplicables, más allá de la constitucionalidad, que también la podemos discutir. Digo, yo pongo el ejemplo del fútbol.
no se puede jugar al fútbol sin pelota, Luis. Vas a jugar otro deporte, vas a jugar a la mancha, pero no vas a jugar al fútbol. Para jugar al fútbol necesitas pelota. Y para dolarizar la economía necesitas dólares, salvo que la pelota la vayas a buscar al arco de los ahorristas. Y ahí tenés un grave problema, porque estás hablando de una confiscación, un plan Bonex o un corralito. ¿Temés? Bueno, si insisten con la dolarización en una Argentina que no tiene dólares, claramente los dólares los van a ir a buscar a la caja de los privados, al arco de los privados. Para decirlo brutalmente, dolarización sin dólares, sin préstamos, sin reservas, es la posibilidad de meterle la mano. Sin duda, no tengo duda. A los depósitos no lo he dicho yo, lo dicen hasta 170 economistas. Además, con el grave peligro hiperinflacionario que tenemos, porque hoy claramente tenemos una posibilidad de que la inflación espiralice. No tenemos una inflación de un dígito, ya tenemos una inflación de 2 dígitos en la República Argentina. Hay que bajar la inflación y para eso no hay recetas mágicas, no hay conejos en la galera, Luis, hay que bajar el gasto público. Y este gobierno, irresponsablemente, y su ministro de Economía, con tal de ganar 2 o 3 votitos, le sigue dando a la maquinita. Definime a Sergio Massa. Bueno, una persona que actualmente actúa con una absoluta irresponsabilidad y coloca a miles de argentinos en un gravísimo peligro, porque esto puede estallar en cualquier momento. Y él, con tal de recuperar algunos puntos, está emprendiendo una descontrolada emisión monetaria que va a someter a más argentinos en la pobreza, que va a hacer que más argentinos no lleguen a fin de mes y claramente esto habla de la falta de escrúpulos a la hora de conducir la política económica y los destinos del país. Porque ¿Massa es un inescrupuloso? y sí, cuando emite descontroladamente, sin pensar en las consecuencias que vamos a tener, no en 10 años, en 6 meses. Porque cuando vos en 2 meses le tomás medidas que tienen un costo fiscal de 2.5 billones de pesos y no tienen ningún tipo de financiamiento, estás postergando el sufrimiento a 6 meses. ¿Cristina Kirchner fue? Yo creo que ella está intentando resguardarse en la provincia de Buenos Aires, por eso es tan importante ganar la provincia de Buenos Aires con Néstor Grindetti, que quedó a solo 3 puntos de Néstor Kicillof. Si nosotros ganamos en la provincia de Buenos Aires, rompemos la última guarida que tiene el kirchnerismo a la hora de refugiarse ante la eventual derrota en el gobierno nacional. Definime a Cristina. Yo lo he dicho, es una expresidenta corrupta, lo dijo la justicia también. Una expresidente corrupta. Una actual vicepresidenta corrupta, un vicepresidente corrupto. ¿Hoy Sí. gobierna quién? Hoy gobierna Massa, está claro, la expresidenta se refugió en su casa, Alberto Fernández no se sabe qué hace, no tiene agenda, está totalmente desapoderado, y el que tiene las riendas del gobierno, el que toma todas estas decisiones, es un ministro de Economía que está incendiando la economía y generándole sufrimiento a los argentinos. ¿Cómo se entiende? Digo, 12,4 ayer, la inflación 124, si la memoria no me falla, interanual, ya 15 en alimentos, fíjate. 15,6 en alimentos. ¿Cómo se explica que pueda tener el 30% de los votos? Bueno, yo no creo que tenga el 30. Bueno, tuvo 27. Bueno, claro. Bueno, es la política prebendaria y clientelar de este gobierno, está claro. Ellos, a partir de planes, prebendas, generan un electorado cautivo que después es tributario en las urnas votando ese proyecto, ¿no? Y por eso se explica eventualmente que haya obtenido en cualquier país del mundo Sergio Massa con estos números, porque recordemos que esa inflación interanual que vos mencionabas es de su periodo como ministro de Economía. No es ni de Guzmán, ni de Batakis, es de él como ministro de Economía, un ministro de Economía que dijo que iba a combatir la inflación con un presidente que le declaraba la guerra y que anunciaba que en el mes de abril iba a ser del 3%. Y nada de eso ocurrió, y los controles de precios no sirvieron, y la economía argentina está asfixiada y los que quieren producir no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen una inflación altísima, porque tiene una carga impositiva infernal, porque no pueden exportar porque tienen restricciones a las exportaciones, no pueden incorporar tecnología porque tienen restricción a las importaciones. Digo, estamos en el peor de los mundos y esto
cruza a todas las economías regionales del país. Están atravesando quizás el momento más dramático. Y el ministro de Economía, gratuita y graciosamente, dice, bueno, que los privados se hagan cargo de los aumentos. Bueno, pero no sale con la de él, no sale. Tenés que volar, hacer un vuelo en avión en un biplaza y elegir entre Massa y Milei. Tengo que hacer un vuelo de biplaza y elegir. Tenés que hacer un vuelo de acá a Mendoza y hay 2 asientos. ¿Milei o Massa para compartir? Me voy en colectivo. No, me voy en colectivo. No, me bajo del avión. Me bajo del avión. Es decir, porque ese avión está destinado a chocar. En los 2 casos. Se va a estrellar. Ese avión se va a estrellar. Se estrella si vamos a una dolarización con motosierra, y lo dijo claramente Melconian, y se va a estrellar si seguimos implementando las políticas de este gobierno. Yo no me voy a subir a un avión en donde en definitiva sé cuál va a ser el destino final de ese avión. Sería un suicida. Por eso nosotros decimos, ni es con caos, ni es con el caos de este gobierno, ni es saltando al vacío. Yo no me subo a un avión que sé de antemano que no tiene combustible para llegar al aeropuerto. No, me bajo y me voy en colectivo. Definime a Patricia Bullrich. Una persona valiente, una persona que tiene muchísimo coraje y que luchó toda su vida, Luis. Luchó toda su vida. Y necesitamos que en la Argentina se luche. No vamos a salir si no luchamos. Y si hay algo que caracterizó a Patricia, y todos lo vimos en innumerables oportunidades, es que enfrentó a las mafias y al sindicalismo como llano a la cabeza. Es que se enfrentó a los Kirchner cuando querían hacer volar por los aires a la gendarmería. Es que combatió a los narcos y los corrió. Metió 100.000 tipos presos, detuvo durante su gestión. 100.000 narcos presos durante su gestión. Es una persona que toda su vida ha luchado. Y hoy la Argentina necesita un líder que luche, y un líder que tenga convicciones y que tenga un plan. Y nosotros tenemos una persona que tiene el coraje, que tiene las convicciones y que en definitiva va a sacar a la Argentina adelante. Con todo un equipo atrás, con todo un Juntos por el Cambio, pero ella conduciendo el barco. ¿No notas la ausencia de la voz de Carrió? Digo, una de las fundadoras del... No, porque ayer estuvimos con Patricia, estuvo en la coalición cívica. Menos Carrió. Y claro, pero ella se ha manifestado. Ustedes saben que... Y Lilita hoy está atravesando algunos problemitas de salud, por eso no está en la campaña, pero si no lo estaría. El apoyo de Lilita, y me consta porque hablé el día 13 de agosto, me dio un abrazo y me dijo, mi apoyo es incondicional, Luis. He ido a su casa y sé que el apoyo de Lilita está, y sé que toda su fuerza política está con nosotros. ¿Cómo estás viviendo en lo personal? Todo el mundo lo sabe, sos la pareja de Cristina Pérez, una mujer de un vuelo propio y de un talento particular, que dijo, bueno, si mi pareja es vicepresidente, ¿cómo estás viviendo eso? Y la verdad que para mí fue emocionante escucharlo, más allá de que... porque eso habla del amor que nos tenemos, y que estamos ambos dispuestos a dejarlo todo por amor, ¿no? Y ella en este caso, sabiendo del desafío en el cual yo me encuentro embarcado, que es ser vicepresidente de la Nación, y que ella públicamente diga, mirá, si Luis y mi pareja llega a la vicepresidencia de la Nación, yo estoy dispuesta a dejar el laburo que comencé a los 14 años, el laburo que fue mi vida, ¿no? Y eso a mí me emociona, me llena de emoción porque habla de su amor y también del mío, ¿no? Porque nos amamos. ¿Cómo lo plantearon? Digo, cena de... No lo planteamos. De hecho, yo me enteré cuando ya ella lo había dicho en algún medio que le consultó que iba a pasar si en definitiva se concretaba y ganaba las elecciones. Y allí me enteré. Así como ella se enteró de mi postulación estando en el aire en la Radio Mitre, claro. En Radio Rivadavia me matan. Mirá vos. Te mata. Me matan. Me van a matar. Esta noche me van a matar. Me enteré, ella se enteró de la postulación en Radio Rivadavia, estando
en su programa. De la misma manera yo me enteré de esto no estando con ella. Y uno se conmociona porque sabe lo que supone para su pareja ese acto de desprendimiento de lo que ha sido su causa durante toda su vida, de lo que ha sido su profesión y cómo ha atravesado su profesión, su vida misma. Total. Porque ella se explica a partir del periodismo. Lo que no quiere decir es que no siga siendo periodismo, pero seguramente lo va a hacer desde otro lugar. ¿Tenés un hijo? Tengo un hijo ¿De 16 años. ¿Y cómo lo está viviendo esto? Y lo está viendo con mucha alegría. Él, cuando puede, me acompaña, está orgulloso de su padre. Siempre me dice, no aflojes, papá, dale para adelante, métele con todo. Necesitamos cambiar la Argentina. Él se da cuenta. Los chicos de 14, 15 y 16 se da cuenta de los problemas que tiene el país, lo sufren. Saben algo que no deberían saber, saben que hay inflación y entienden de inflación y tienen charlas y debates económicos que en un país normal, ordenado, quizás no deberían tener, pero en este país caótico las terminan teniendo, en donde en muchas de esas conversaciones es, che, ¿cómo bajamos la inflación? Porque les termina pegando a ellos cuando se van a comprar una hamburguesa, cuando salen con sus amigos, cuando salen a algún cumpleañito a bailar o cuando van al colegio y la plata que les das no les alcanza. Entonces ahí les empieza a afectar y empiezan a tomar conciencia de los problemas que te dicen, che, hay que resolverlos, los tienen que resolver. ¿Alcanzó a votar? Digo, porque está en el borde de los 16. Sí, alcanzó a votar. ¿Te votó? Sí, Digo. sí, me votó. Me votó. Yo fui candidato primero a gobernador en Mendoza, allí me votó por primera vez y después me votó como candidato a vicepresidente con Patricia. ¿Sabés que las figuras del vicepresidente en la historia de la Argentina son complicadas? Digo, no me quiero ir hasta... Sí, por supuesto. No Victorino de la Plaza, pero digo, de acá, de Alfonsín para acá, Víctor Martínez contó que hasta le ofrecieron quedarse con la presidencia. Bueno, Chacho. ¿Cuál fue el mejor vicepresidente desde la recuperación de la democracia? Y yo creo que Víctor Martínez, si vos me preguntás, porque cumplió con su rol, ¿no? El vicepresidente tiene que estar para presidir el Senado, pero fundamentalmente para acompañar al presidente de la Nación. Y acá se han subvertido los roles desde Cristina Fernández de Kirchner. Una candidata a vicepresidente que elegía a su presidente y a partir de allí se desconfiguró la organización institucional de este país, donde tenías una vicepresidente con mayor poder que el presidente. Lo primero que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre es normalizar institucionalmente el país, donde vas a tener un presidente que va a tener el poder que le otorga la Constitución, un vicepresidente que lo acompañe y presida el Senado, en donde es absolutamente necesario iniciar un fuerte proceso de reformas que seguramente va a tener al Congreso y al Senado como protagonista. Te va a quejar tu coterráneo Cobos que no lo elegiste. Bueno, Julio cumplió un rol clave a la hora de pacificar al país. Julio cumplió un rol clave a la hora de pacificar al país. ¿Por qué? Porque acordate lo que era el 2009 con la Argentina crispada, con el campo movilizado y con un gobierno que lo quería esquilmar con una resolución 125 y tuvo el coraje, Julio, de tomar una decisión que pacificó al país. Viste que antes se los describía a los vice como el que iba a tocar la campanita al Senado. Asumo que no espera. ¿Cuál es la función del vicepresidente? ¿Vos es acompañar? No, porque vos tenés, a ver, todas las leyes se requieren y reclaman de un proceso de construcción de acuerdos. Y en ese proceso de construcción de acuerdos yo voy a estar muy presente, pero además voy a estar muy presente en todo lo que tiene que ver con las leyes de seguridad y las políticas de seguridad. Esa es tu agenda. Porque vos sabés que esa agenda tuve en el Congreso cuando fui legislador nacional y que además fue una agenda fructuosa porque logramos modificaciones al Código Penal, logré que proyectos de mi autoría mejoraran sustancialmente un poquito la seguridad de los argentinos. Por ejemplo, con las condenas que se cumplen íntegramente y que antes no se cumplían, donde los delincuentes salían a mitad de condena o con 2/3 de la condena cumplida. Bueno, ese fue un aporte, una pequeña contribución, pero que es significativa para aquel que sufrió un delito, ver que aquella persona que se condenó cumpla toda la condena. Y también es significativa para la sociedad, porque si vos lo sacás anticipadamente y no garantizás su rehabilitación, probablemente esa persona siga cometiendo delitos cuando obtuvo esa libertad anticipada. Entonces,
esos cambios o los inhibidores de señal en las cárceles, que los vamos a cumplir, una ley que impulsé en el 2017 y que este gobierno deliberadamente incumple. Y que tiene un impacto altísimo, porque muchísimos delitos terminan organizándose o planificándose dentro de las cárceles. Y si vos aplicás esa ley, se termina el coworking del delito en las cárceles argentinas. Y eso tiene un impacto en el delito que vive la ciudadanía y que vive la gente cotidianamente. Entonces, sin dudas voy a acompañar a Patricia, voy a propiciar los acuerdos que se tengan que dar en el ámbito del Congreso, pero además vamos a impulsar junto a Patricia una fuerte agenda para devolverle la seguridad a los argentinos, que no solamente pasa por lo legislativo, que pasa por la decisión política de combatir a la delincuencia, de combatir al narcotráfico, de hacerle la vida imposible a los que cometen un delito en el marco de la ley, para que el delito no sea el negocio más rentable y menos riesgoso que existe en este país, porque vos fíjate que la tasa de impunidad es del 97% y la tasa de condena es del 3%. Entonces, es altísimamente rentable cometer un delito porque las posibilidades de que el Estado te aprenda y condene son bajísimas. Mirá el planiferio, decís, este país tiene un modelo bastante aceptable de acuerdo a lo que yo pienso. Bueno, varios. Te podría decir Alemania, te podría decir Italia, te podría decir Uruguay. Es decir, no hay que irse tan lejos. Antes nos íbamos lejos para buscar ejemplos. Pero si mirás Uruguay, la verdad que podría, con una democracia consolidada, con una economía estabilizada, con reglas de juego claras, con previsibilidad, con orden en donde vos te podés proyectar a 10 o 15 años, que tenés acceso al crédito y podés adquirir una vivienda y sabés que no vas a sufrir el cambio de reglas de juego todos los días. Esa sociedad es la que queremos, una sociedad ordenada que funcione y que las cosas pasen. Y esa es la sociedad que desde hace muchísimo tiempo en la Argentina, te diría más de 20 años, no ocurre. Mirá un poquito más que octubre o noviembre. ¿A qué aspiras en la vida? A buscar todos los días la felicidad y ser feliz y que las personas que amo sean felices y pueda contribuir en su felicidad. Esa es mi principal... ¿Y dónde encontrás la felicidad? Esa, por ejemplo, la compartida con la que asumo que está Cristina, que está tu hijo. Yo asocio la felicidad en la entrega incondicional. Cuando vos te entregás a las personas que amás y lo haces de manera incondicional, sin tapujos, sin restricciones. Cuando buscas su felicidad, aún a costa de la tuya, eso hace que la retribución sea una enorme felicidad, porque no hay nada más bonito y más lindo y más satisfactorio que ver a los tuyos felices, que ver a las personas que amás que son felices y que vos contribuiste para eso, que vos ayudaste un poquito. Es un tipo joven. ¿Cuántos años tenés? 46. ¿En algún momento pensaste, me voy de este país, no da para más? No lo pensé. Siempre pensé en luchar por cambiarlo. Sé que muchos chicos lo piensan y sé que muchas familias también lo piensan. Y algunas ya se fueron. Y por eso nosotros decimos, la Argentina que viene con Patricia tiene que ser la Argentina del regreso, ¿no? Porque tiene que ser la del regreso de los que se fueron a la pobreza empujados por la inflación, pero también la del regreso que se fueron por Ezeiza porque pensaron y siguen pensando que este es un país inviable y tenemos que cambiarlo, tenemos que demostrarles que podemos vivir en una Argentina que te permita crecer, progresar y ser feliz. Esa Argentina que miraron nuestros abuelos, que llegaron con una mano atrás y otra adelante de distintos lugares del mundo, en mi caso Italia, España, y que te ofreció oportunidades. Esa Argentina es la que necesitamos volver a recrear. ¿Hay papá y mamá vivos? Yo tengo a mi papá vivo y bueno, mi mamá falleció cuando yo asumí como legislador nacional. Me pudo ver como asumiendo como legislador nacional, falleció a los 6 meses. Pero bueno. ¿Qué hacía tu vieja? Mi vieja era abogada. Mi papá y mi mamá, los dos abogados. Y también
tenía una fuerte vocación por la política, más allá de que le encantaba hablar de política, nunca tuvo un cargo público, ¿no? Pero le encantaba la discusión política y discutir sobre los problemas del país. ¿A quién admirás, Luis? Admiro a mis padres, sin lugar a dudas. Ellos han sido personas que han sido ejemplos en mi vida. Ejemplos de lucha, ejemplos de sacrificio, ejemplos de sacrificio por sus hijos, ¿no? Porque ambos profesionales, pero como toda persona que quiere progresar, siempre ajustándose y siempre entregándolo todo para que sus hijos estén felices y para que tengan un futuro mejor del presente que ellos tuvieron o que ellos tienen. Entonces, lo dieron todos por sus hijos. Y esa entrega que hablábamos recién, para mí es infinitamente admirable, ¿no? Y por eso los admiro. Después, admiro la gesta de San Martín. Yo vengo del interior de un pueblito que se llama San Martín. El primero en la Argentina que llevó su nombre, en 1823. Después subieron plazas, calles, y ahí vivió San Martín. Y ahí quiso morir San Martín de no haberse ido al exilio. Ese era su chacra, su tebaida. Entonces, desde muy chiquito lo admiré porque iba a las bóvedas del general San Martín y la verdad que su historia es apasionante y apabullante porque tuvo la fortaleza de conducir una epopeya cuando todos creían que era imposible. ¿Qué te pasa como radical cuando dicen y terminan siendo acompañando, no tomando las decisiones? Eso es falso. Me parece que nos intentan bajar el precio, pero claramente no estamos acompañando, estamos tomando decisiones y además tenemos muchísimos gobernadores que gobiernan sus provincias y lo hacen muy bien. Vamos a tener a Maxi Puyaro, lo vamos a tener a Alfredo Cornejo en Mendoza, lo tenemos a Rodolfo Suárez actualmente, lo tenemos a Gustavo Valdés, a Gerardo Morales. Me parece que el radicalismo es un partido de poder y lo demuestra en gobernaciones, en municipios, y ahora acompaña una fórmula presidencial, en este caso, en mi figura, Patricia Bullrich. Te doy a que escribas un diario con el lunes cumplido. ¿Cómo titulás "Es presidente Javier Milei"? Dios libre. Te doy ese mismo diario, Sergio Massa es presidente. Atrapados en un callejón sin salida. Te doy y es Patricia presidente. Si es Patricia presidente, yo diría comienza la reconstrucción del país a partir del orden y el respeto a la ley. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. Acordate que la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 43.000 pesos. No hay opciones. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Es muy difícil hablar con los políticos y saber, aparte de encuestas y de focus group, ¿qué hacen? ¿Qué leen? Acordate de los libros de Cristina. ¿Qué lees? Bueno, yo leo mucho de política, ¿no? El último libro que leí fue de Sarmiento, pero la verdad que digo, me parece importantísimo rescatar su legado, ¿no? El tipo era un visionario, fue un visionario, y cuando él, en esa maravillosa frase, decía: hombre, pueblo, nación y Estado, todo se encuentra en los humildes bancos de la escuela,
tiene una significación en estos momentos trascendental, porque si queremos cambiar en serio la Argentina, más allá de estabilizar la economía, más allá de fomentar la producción, más allá de garantizar la seguridad de los argentinos, todo empieza en la escuela. Todo empieza ahí, en ese banco, en ese humilde banco. Entonces, pero bueno, después, qué sé yo, el penúltimo libro que leí fue, ya te digo, pero estuve leyendo el libro de Kissinger. Las memorias. Las memorias de Kissinger, sí. Y después, también creo que uno de Liotti estuve leyendo. Sí, La última encrucijada. La última encrucijada de Liotti, que está muy bien. Está muy bien porque habla de... Porque yo sostengo gran parte de su tesis. Estamos jugándonos la última bala de plata. Eso plantea él, que no es que desaparece el país. O es un país más o menos razonable o un país en eterna decadencia periférico. Exactamente. Bueno, y aparte de la lectura, me parece, intento distenderme en la cocina. Sí, soy un cocinero amateur, con mucha voluntad. La voluntad es lo que me caracteriza. En el deporte lo mismo, no soy una persona habilidosa, sino que soy de los voluntariosos, de los pataduras voluntariosos. En los 60 el eslogan era sexo, droga y rock and roll. Claro. Bueno, meteme el sexo y meteme el rock and roll. Me parece que las drogas nos hacen mucho mal. Es decir, me parece que hoy, por ejemplo, yo te lo pongo en estos términos, Luis. Cuando vos tenés 45% de pobreza, cuando vos tenés 6 de cada 10 chicos pobres, cuando vos ves que chicos abandonan la escuela y caen en el mundo de las adicciones, y producto de que no tienen cómo financiarse muchas veces esas adicciones, porque no trabajan, porque no tienen poder adquisitivo, terminan robando producto de esas adicciones que no pueden controlar. Vos ahí te das cuenta que el camino de la droga no es ninguna salida, al contrario. Te sumerge en un mundo del que probablemente no puedas salir o salgas de la peor manera, fundamentalmente cuando te agarra a temprana edad y no tenés recursos para financiar tu adicción. Entonces hay que rescatar a ese chico, hay que garantizar que tenga terminalidad educativa, hay que rehabilitarlo en su adicción y hay que formarlo para la vida, ¿no? ¿Te parece que el sistema de la ilegalidad o la represión de todo tipo de consumo da los frutos? Digo, en el mundo se ha utilizado este sistema, ha crecido el consumo y ha crecido... Igual en aquellos sistemas como el holandés tienen el grave problema de la puerta trasera, ¿no? Del backdoor, que le dicen el patio trasero, porque en definitiva legalizan el consumo, pero no el transporte y la comercialización. Yo no creo que en este contexto de la Argentina, con estas amenazas que tenemos del narcotráfico en el país, sea una salida la legalización de las drogas. No, muy por el contrario. Creo que agravaría exponencialmente el problema. Hay salida, pero no es por ahí. Hay que tratar al adicto, hay que tener una política de control de daños y tomarlo como una política sanitaria, y hay que salir a reprimir y combatir fuertemente al narco, con todo el poder del Estado. No solamente con penas, sacándole la guita, extinguiéndole el dominio, custodiando las fronteras, haciendo inteligencia, desplazando a las fuerzas de seguridad. Tenés la caja de herramientas llena para combatir al narcotráfico. Lo que le ha faltado a este gobierno es voluntad. Por eso tenías un gobernador que pedía a gritos que le mandaran gendarmería, pero no alcanza con que te manden gendarmería, además de que no lo hicieron, sino que tenés que utilizar las herramientas del Estado como la inteligencia criminal para desbaratar las bandas. ¿Cómo crees que va a ser recordado Alberto Fernández? Cada presidente es recordado de acuerdo a las promesas que hizo en su campaña y a las expectativas que generó. Vos pensás que con Menem pasó con el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Y Alberto prometió llenarnos la heladera, aumentarle a los jubilados con el pago del ELIX y que volvía a los asados. Como un presidente falluto y fallido. Falluto y fallido. Que no cumplió y además que tampoco ejerció el poder. Que pudo ejercer el poder,
y no ejerció el poder, que lo transfirió en su vicepresidenta al comienzo y en su ministro de Economía después. Me quedo pensando que Falluto es vecino de Mentiroso. Sin duda, porque le mintió a todos los argentinos. Por eso que te decía, prometió que volvía a los asados, prometió bajar la inflación, prometió aumentarle a los jubilados, prometió aumentarle con el pago del ELIX. Hoy tenés 20.000 billones del ELIX. Cuando él llegó al gobierno había 1 billón del ELIX. Vos fijate si... Y los jubilados han perdido... los jubilados de la media han perdido hasta un 25% el poder adquisitivo. Lo primero que hizo fue congelar las jubilaciones y modificar el índice de actualización de las jubilaciones. Imagínate, y esa fue una de sus promesas de campaña. Y cuando vos ves todos y cada uno de los indicadores, todos se deterioraron. Estamos infinitamente peor que hace 4 años con un presidente que no preside. Entra por ahí caminando tu vieja, ¿qué te gustaría decirle? Que la voy a pelear hasta el final, que le voy a hacer caso, que no voy a aflojar, que no voy a retroceder ni para tomar envión, porque de eso se trata la vida, de no retroceder. Entra por ahí tu hijo. Y si entra Julián, le diría que no tenga miedo, que se desafíe todos los días, que no se deje desalentar, que crea en sí mismo, que crea en él, que cree en sus valores, que cree en las cosas que puede realizar y que haga lo que quiera hacer y que sea feliz. Que sea feliz. Que no haga lo que otras personas quieran que sea. Que sea él el que se defina y el que busque su propio destino. Entra por ahí Luis Petri a los 16, hace unos 30 años. Con los 30 años de experiencia, ¿qué le decís al pibe ese? Y le digo, a los 16 le digo que estuvo buenísimo el camino, pero el desafío es a partir del camino que se inicia ahora, que este es el más importante, que esta es la ruta más importante de tu vida, porque esta es la ruta que puede cambiar el país con Patricia, ¿no? Asumo que no cambiaste de opinión, pero es una pregunta clásica del programa. ¿Nos morimos y qué pasa? Bueno, yo te decía que soy cristiano y quiero creer en la vida eterna, más allá de que, bueno, supongo que lo descubriremos cuando eso ocurra, pero quiero creer en eso. Y que falte bastante, ¿no? Y que falte mucho tiempo para que llegue a darme cuenta de que estaba en lo cierto o estaba equivocado. Alguien me decía, no soy tan curioso por saber lo que falta, tengo bastante tiempo. No anticipemos el final, no leamos el libro desde la última página. Bueno, juguemos a esto, a la vida eterna. Termina y está ahí Dios. ¿Qué crees que te va a decir? Creo que esto me lo preguntaste y yo creo que vos sabés que me lo he preguntado tantas veces. ¿Qué me diría mi viejo y Dios? Te felicito porque la peleaste, porque nunca no bajaste los brazos, o porque cuando te caíste te supiste levantar, porque muchas veces nos caemos. En la vida muchas veces nos caemos. Pero no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantes. Y creo que me diría que bien, pibe, la peleaste. Gracias por venir. No, a vos. Muy amable. Gracias, Luis.